Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar el salmón curado con unos aromas deliciosos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar salmón curado. ¿Y eso qué es? Porque igual a algunos os suena, pero igual a otros no. Pero seguro que habéis visto más de una vez el salmón marinado o salmón ahumado en el supermercado. En esos sobres ya cortadito en lonchitas. Bueno, pues es el equivalente casero a ese salmón ahumado. Evidentemente no lleva ahumado, aunque podría llevarlo, porque actualmente podemos incluso comprar la sal ahumada, de manera que le daríamos también ese toque de sabor. Pero yo le voy a dar un toque de sabor diferente, al eneldo, que es un sabor que combina perfectamente con el salmón y le da un gustito muy especial. Y además le voy a añadir un poquito de ralladura de limón. Es decir, vamos a hacer como si fuese un salmón ahumado, que no lo es exactamente, evidentemente, porque la técnica que vamos a utilizar no es exactamente la misma, pero el efecto que vamos a conseguir es muy similar. Y lo mejor de todo es que es facilísimo de preparar en casa, mucho más de lo que podéis imaginaros. Simplemente necesitamos un buen trozo de salmón, por supuesto, azúcar, sal y los saborizantes que queramos utilizar, que en este caso ya os he dicho que yo voy a utilizar eneldo y limón, pero que se pueden utilizar otros saborizantes. Hay gente que le gusta poner pimienta, hay gente que lo hace con naranja, hay personas que les gusta, por ejemplo, con remolacha, que les da un toquecito de color además diferente, es decir, posibilidades tenemos muchísimas. ¿Qué necesitamos? Planificación. ¿Por qué? Pues porque dependiendo del grosor o del tamaño del lomo de salmón que vayamos a utilizar, necesitamos entre 12 y 24 horas y en algunos casos, ya si fuesen salmones muy gruesos, muy grandes, igual hasta 48 horas, que sería el límite máximo de tiempo que necesitamos para prepararlo. ¿Por qué necesitamos tanto tiempo? Porque al ser un salmón curado, pensar cuál es el efecto del curado, extraer parte del líquido que contiene ese salmón para que quede como si estuviese cocinado. El jamón curado, ese jamón serrano o jamón de jabugo, en el caso de que podamos permitírnoslo, ¿qué ocurre? Pues que también está hecho de una manera similar. Se envuelve en sal, se extrae parte del agua, se deja curar durante X tiempo. Bueno, pues el proceso, vamos a decir, químico, sería algo parecido. De hecho, ya lo vais a ver más adelante, cómo libera muchísima cantidad de líquido que se queda retenido en ese azúcar y sal que vamos a utilizar para extraer ese agua, para curar el salmón. Yo voy a utilizar una mezcla mitad-mitad, mitad sal, mitad azúcar, porque el punto de sabor que le da me gusta. Ese saborcito que deja, en este caso, en ese salmón curado. Pero podéis variar, podéis utilizar un poquito más de sal, un poco menos de azúcar y en cantidades más o menos similares al peso del trozo de salmón que estamos utilizando. Esto os lo digo para que calculéis, porque claro, yo os voy a dar unas cantidades que son las que yo necesito para el trozo de salmón que tengo. Pero para que vosotros lo podáis hacer con cualquier trozo, pues que sepáis que la cantidad de sal equivaldría al peso del salmón, la cantidad de azúcar también equivaldría al peso del salmón. Lo primero que tenemos que hacer es preparar el salmón. Trabajo de la pescadería, que nos saquen los lomos de salmón, que nos quiten la espina central y las escamas. Nosotros lo pasamos un poco por agua y lo secamos con papel de cocina para que esté más sequito. Y algo importante, unas pincitas de depilar porque tenemos que repasar. En este lado no tiene ninguna espina, pero en este lado sí que las tiene y las tenemos que quitar porque si no nos van a estropear después el salmón cuando vayamos a cortarlo.
nos va a resultar un poco desagradable a la hora de comerlo. Esto a veces es más fácil hacerlo con manos que con pinzas, pero bueno, poco a poco tenemos que ir sacando. Ya habéis visto que he sacado una, aquí tengo otra y voy a ir quitando todas las espinas. Ya le he quitado todas las espinas, si se nos escapa alguna pues ya la quitaremos a la hora de cortar, pero así nos va a dar mejor resultado. Así que de momento voy a reservar el salmón porque voy a preparar la mezcla de azúcar y sal que necesito para curarlo. Por un lado, ya os he dicho, 400 gramos de sal. Podéis utilizar sal gruesa o sal un poquito más fina, pero que no sea de esa súper fina porque nos va a dar un sabor más salado, para mi gusto. Tampoco, aquí cada uno pues ya sabemos que podemos adaptar al paladar y al gusto. Lo mismo que el tiempo de curado, podemos ir adaptando a nuestro gusto. Bueno, 400 gramos, como os digo, de sal marina. Aquí tenemos el azúcar. Vamos también con esos 400 gramos de azúcar blanquilla, que es el azúcar refinada normal que utilizamos habitualmente en casa. ¿Por qué? Pues porque son las versiones más baratas, más económicas y total después lo vamos a retirar todo, simplemente cierto sabor que queda ahí adherido al salmón, pero no lo vamos a reutilizar, es algo que vamos a tirar después. Aquí tengo el eneldo, una cucharada sopera de eneldo que vamos a mezclar enseguida con toda esta mezcla de azúcar y sal. Y por último tengo la ralladura de un limón. A más intensidad de sabor de limón, más ralladura le podéis poner. Si queréis, bueno, pues una intensidad moderada, con un limón sería más que suficiente, por ejemplo, para este trozo de salmón. Y ahora, pues mezclamos a mano, con la cuchara, como queráis, es decir, meter bien los dedos por debajo para que la sal y el azúcar queden perfectamente mezclados. Ya tengo todo preparado para montar, vamos a decir, la fuente de curación del salmón. En primer lugar vamos a poner una capa también en la parte de abajo sobre la que vamos a colocar el salmón. Esta capa no es necesario que sea tan gruesa como la que después va a cubrir el salmón, pero bueno, de esta manera. ¿Por qué? Porque por debajo el salmón tiene la piel, pero de esta manera mantenemos ese poder de absorción del agua que tiene, como os he dicho, la mezcla de azúcar y sal. A continuación tenemos aquí la pieza de salmón que ya la tenemos preparada, sin espinas y bien limpia, y la colocamos encima de la sal. ¿Qué hacemos a continuación? Cubrir con el resto de la mezcla de sal y azúcar que hemos preparado, que quede bien cubierto todo el salmón. Una vez que hemos cubierto con toda la mezcla de sal, azúcar y saborizantes, en este caso eneldo y el limón, ralladura de limón, vamos a cubrirlo con un poco de film transparente. Veis que estoy presionando hacia abajo, es decir, vamos a dejarlo un poco hueco. No lo tenemos que cubrir como cuando cocinamos, que lo dejamos así tenso y tirante. Simplemente es porque ahora vamos a colocar encima para que presione o 2 cajas de leche o una caja de algo que pese, o simplemente una fuente que nos encaje en el interior. Como los huecos los tenía libres, no tengo salmón, ya habéis visto que ocupaba la parte central, y le ponemos también pues algo que pese. Pues en este caso yo tengo aquí pues un par de kilos de manzanas que me van a hacer de peso mientras curamos esta pieza de salmón. ¿Y ahora qué hago? Pues a la nevera, mínimo 12 horas, máximo 48. Y aquí tenemos el salmón ya curado. Retiramos el peso que tenemos encima, y aquí algo que es importante que tengáis en cuenta, sobre todo las primeras veces, que podéis ajustar el tiempo de curación probándolo. Es decir, si yo ahora retiro el film, retiro parte de esta cobertura de sal y corto un trocito de salmón que está aquí debajo, ya lo veis,
podemos valorar si está a nuestro gusto o no. Así que primer paso que tenemos que hacer, voy a hacerme aquí un poco de hueco, es retirar toda esta costra de sal que ya veis que está húmeda porque está extrayendo el líquido, el agua del salmón. Así que la retiramos. Bueno, ya cuando he quitado la parte superior sobre todo ya puedo sacar el salmón, que ya veis que ha cambiado de color, está un poco más estrechito porque lo hemos presionado y en principio yo creo que esto ya está en su punto. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ir al grifo y lavarlo y retirarle todo el exceso de sal, tanto por arriba como por debajo. Ya tengo el salmón aquí lavado y ahora lo siguiente que tenemos que hacer, voy a poner un poco de papel de cocina para secarlo y dejarlo, bueno, bien sequito después de pasar, claro, por el grifo. Ese sería el siguiente paso que tenemos que realizar, que bueno, es una cosa creo que muy fácil y muy rápida. Ya lo tenemos listo, como veis, para poderlo cortar. Pero antes os voy a dar un truquito. Ya veis que se nos ha quedado ahora como un poco mate, un poco oscuro. Cuando nosotros compramos el salmón lo vemos como más atractivo. ¿Por qué? Porque lo vemos brillante. El brillo en los alimentos nos da sensación de jugosidad. Así que vamos a coger un poquito de aceite de oliva, no nos hace falta mucho, una cucharada escasa será suficiente, y vamos a pintar la superficie del salmón. ¿Veis la diferencia en el aspecto? Bueno, pues creo que se aprecia perfectamente. Lo pintamos entero. El aceite de oliva es un conservante muy bueno también de este tipo de salmón para poderlo guardar en la nevera. Una de las formas de conservarlo cortado podría ser sumergido en aceite. Ponemos un recipiente y lo vamos sumergiendo las lonchitas y así tenemos posibilidad de irlo comiendo a lo largo de la semana. ¿Qué hacemos ahora? Le voy a dar la vuelta porque me resulta más cómodo hacia este lado. Ahora tenemos que lonchearlo. Un buen cuchillo, un cuchillo de este estilo o un cuchillo jamonero, suelen ser los que mejor resultado dan, que son más largos y más finos. Las primeras lonchas siempre nos van a salir un poco más feas y tenemos que intentar coger anchura, es decir, vamos a inclinar un poco el cuchillo a la hora de cortar, porque de esa manera poco a poco, en 2 o 3 lonchitas, ya vamos a conseguir que nos queden un poco más vistosas, vamos a decir que más parecidas a lo que compramos cuando tenemos un sobre. Aquí ya depende un poco de, ¿sabéis?, la habilidad de cada uno. Nos saldrán más finas o más gruesas. Aquí tenemos ya nuestro salmón perfectamente curado y listo para consumir. Primer método de conservación, ya os lo he contado, sumergido en aceite de oliva en un recipiente hermético guardado en la nevera. Siguiente método, si tenéis envasador al vacío, colocamos las lonchitas en la bolsa, sellamos al vacío y lo podemos conservar durante aproximadamente unos 15 días en la nevera o lo congelamos y lo tenemos por lo menos para 6 meses. Bueno, ya habéis visto que realmente preparar este salmón, tiempo que nos lleve de manipulación, poquísimo. Económico, bueno, dependerá del precio del salmón. El azúcar y la sal son muy baratitas, ya sé que vamos a gastar bastante cantidad, pero bueno, igual nos merece la pena, porque el precio del salmón ahumado sí que realmente es bastante elevado. Y si no, ya sabéis, fijaros, precio por kilo, el salmón fresco y el del salmón ahumado en el supermercado, y que lo podéis preparar muy fácilmente y conservarlo durante mucho tiempo para ensaladas, por ejemplo, para tomar un aperitivo o de la manera que vosotros queráis. A mí me parece una delicia tomarlo, por ejemplo, el fin de semana, que me preparo un desayuno especial, un poco de salmón ahumado con un poco de aguacate, bocato di cardinale. Así que aquí tenéis la idea para preparar vuestro propio salmón curado, que espero que os guste y que pongáis en práctica al menos una vez para hacer la prueba. Así que, por supuesto, espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal. Podéis seguirme en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.